En esta mañana quisiera hablarles del plan de Dios para esta hora, en este momento especial de la historia del mundo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con la iglesia, Dios tiene un plan con nuestra vida y Dios tiene un plan con el universo. Pero cuando hablamos de nuestro mundo, sí, gracias, hablamos de ciertos conflictos que existen. Y hablamos de la política en el mundo y ¿qué encontramos? Una política en crisis, en todos los sentidos. Y no nos vamos a poner a hablar de política porque ese no es nuestro tema, ni tampoco es el lugar para que toquemos absolutamente nada de política. Pero la política en todos los países está en crisis. La sociedad está en crisis. El aspecto social, la sociedad está polarizada. Cuando hablamos de la moral, ¿podría decir que la moral está en crisis? ¿Que estamos peor que en los días de Noé? ¿Que estamos peor que en los días de Sodoma y Gomorra? Cuando hablamos de la economía, ¿de qué estábamos hablando? No me digan que a ustedes les sobra plata, les sobra el dinero. No me diga que tienen todo lo que anhela el corazón. Cada vez hay que trabajar más y cada vez alcanza menos. Y cuando hablamos de lo religioso, hermanos, ¿estamos en crisis o no estamos en crisis? Ustedes habrán escuchado en los últimos días la renuncia, la abdicación de Benedicto XVI y todos los manejos políticos para ver quién sucede. Y están a favor de los que están a favor de la pedofilia y los que están en contra de la pedofilia. Y ustedes habrán leído en el diario la crisis de valores dentro de nuestra sociedad y también dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia adventista, estamos hablando de una iglesia, de un espíritu laodicense. Y el espíritu laodicense es una iglesia tibia, donde el orgullo es tener todo, o mejor dicho, no tener nada y creerse todo. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, y tú no sabes que eres un pobre, cuitado, ciego y desnudo. Y miren qué paradoja dentro de la iglesia. Nosotros tenemos un espíritu laodicense, una iglesia dormida. ¿Y saben una cosa? Tenemos un programa de misión global. ¿Cómo se puede llevar adelante un programa evangelístico de misión global cuando la iglesia está dormida? Cuando la iglesia tiene un espíritu laodicense. Cuando la iglesia no comparte lo que sabe. Pastor, ¿puede ser un poquito más suave? Hay algunos que los veo que están haciendo así, como esquivarse algunos palos. Ningún palo, hermanos, ningún palo, porque el pastor Gigliotti también está dentro del espíritu laodicense. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando ¿de quién? De mí. Una iglesia para alcanzar al mundo con una misión, con un evangelio, pero una iglesia que no está preparada para llevar adelante la misión global. Por lo menos en la teoría. Yo creo que vivimos la hora final de la historia. Creo que vivimos en un momento de la profecía final de la historia. Y cuando hablamos de esa profecía, me refiero a Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá
Esto lo hemos leído ¿cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces? Y será predicado el Evangelio. Déjenme decirles una cosa, hermanos. La veo a la hermana Cardoso aquí. Yo fui pastor de ella cuando estábamos en San Justo y su esposo fue mi director misionero. En ese momento dijimos en la iglesia de San Justo, hay que abrir una iglesia en Barrio Los Pinos. Hoy está la iglesia en Barrio Los Pinos, amén. Y cuando tenemos que decir, hermanos, tenemos que hacer una iglesia en Morón Sur, ¿tenemos que hacerla sí o no? Sí, hermanos. Porque será predicado el Evangelio por testimonio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. La gran comisión de la hora final. La gran comisión de esta hora final, en realidad, está dicha allí en una declaración de misión de Mateo 28, 19. Por tanto, id. Y déjenme corregir aquí, aunque esto lo escribí yo, porque está transliterado o está transcripto de las Sagradas Escrituras, pero el verbo original griego no está en imperativo, está en lineal. Dice, mientras van. Yo pregunto, hermanos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos como iglesia? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Es que si en algún lugar estamos yendo. Pregunto, ¿estamos yendo? ¿O estamos estancados porque somos laodicenses? ¿Estamos yendo? Pues si estamos yendo, nos sentamos encaminando y estamos en el camino correcto, dice, mientras van, hagan discípulos. Hagan discípulos a todas las naciones. Y no dice todas las naciones, dice todas, pantataedne, dice el original. Pantataedne es todas las etnias. Panta, todo. Etne, etnias. Todas las etnias. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, razón, toda potestad me es dada. Id, yendo, mientras van, mientras se van encaminando, hagan discípulos. Nuestra tarea es discipular, bautizándolos para que sean nuevos discípulos. Los otros días me asombraba un poquito cuando en realidad hablaba en el culto de oración del bautismo. Y déjenme detenerme aquí solo unos segundos. Hermanos queridos, nosotros tenemos el concepto del bautismo, de que es borrón y cuenta nueva, de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, de que nuestro nombre de allí en adelante estará en los registros de la iglesia, y esto es correcto, esto no es incorrecto, esto es correcto, la Biblia lo dice, pero no es la única función del bautismo, el poner nuestros nombres en el libro de la vida. El bautismo implica una consagración a una misión. El bautismo no está separado de la predicación del Evangelio. El bautismo no está separado de ir y contarle a otros lo que Jesús hizo por mí. Si yo voy, me bautizo y no hago de mi vida una vida de misión donde pueda ir a predicar el Evangelio, dudo, hermanos, que nos encontremos en el cielo. Dudo. Porque nadie podrá ir al cielo sin haber hablado de Jesús. De haber contado lo que para Jesús era para su vida. Y yo quiero animarlos, hermanos. La mayoría de los que están aquí están bautizados. Nuestra misión está ligada a lo que hicimos anteriormente, hace 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 50 años atrás, cuando entramos en esa pila bautismal y le dijimos al Señor, yo quiero que seas mi Señor porque quiero empezar a hablar de ti. Hermanos queridos, dice que tenemos que ir y bautizar, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta la fin del mundo. La instrucción
enseñándoles los principios del Evangelio, las doctrinas del cristianismo, enseñándoles la compañía de Jesús a través de las Sagradas Escrituras, de la oración y de la iglesia. Pero nosotros tenemos una misión que cumplir. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son preguntas que tenemos que contestar. Miren, algunos pueden decir, mire, pastor, está bien todo lo que usted está diciendo, pero yo ya soy una persona de edad, no me puedo mover mucho. Pastor, yo soy de pocas palabras, no me salen. Déjenme contarles dos incidentes. El primero, la hermana Isaurralde, miembro de la Iglesia de Esperanza. La hermana Isaurralde, Julia Isaurralde, que tenía justo el nombre de una compañera de curso que yo había tenido antes, por eso nunca me olvidé de ese nombre. Julia me sorprendió cuando había llegado a la iglesia y a los 2 meses me trajo 3 personas para bautizar. Y me dijo, pastor, esto es solamente el principio. Esa hermana acostumbraba a llevar a la iglesia, o acostumbra a llevar a la iglesia entre 10, 12 y 15 almas por año para bautizarse. Lo sorprendente de la hermana Isaurralde es que no sabe ni leer ni escribir. Y yo dije, no puede ser. Puede ser. Así que un día le pedí acompañarla y ella tenía subrayada su Biblia en todos los colores y dije, por favor me lee acá, por favor me lee allá, por favor, porque ella donde tenía subrayada ella conocía su Biblia pero no sabía qué decía. Y un día que hicimos el bautismo le dije, hermana, ¿usted puede entregar este certificado? Yo quería saber si alguna letra tenía que conocer, así que agarró su certificado y dice, pastor, ¿y a quién se lo tengo que entregar? Ahí me di cuenta que no sabía ni siquiera leer los nombres de las personas que ella había traído para el bautismo. Una persona que traía el bautismo entre 10 y 15 almas todos los años a los pies de Jesús. El otro incidente que voy a contar me lo encontré en Santa Fe. Había sido nombrado como pastor de jóvenes de la Iglesia Central de Santa Fe. Comenzaba mi ministerio con todas esas ganas, con esa fuerza. Me presentaron en la plataforma ese sábado y a la salida una persona como de 75 o algo años me dice, pastor, quiero verlo en mi casa el miércoles a la mañana. Bueno, como yo no tenía agenda, no tenía nada todavía, dice, el miércoles a la mañana estoy en su casa. ¿A qué hora le parece? ¿A las 10? Las 10. Fui a la casa, 10 de la mañana. Entonces me senté en la sala. Y esta persona me dice, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, bueno, por lo que me dijeron, usted es el hermano Juan Meyer. Juan Meyer. Sí, soy el pastor Juan Meyer. Yo la primera vez que lo había escuchado. Me dice, yo fui presidente de asociación. Fui secretario y ministerial de la División Sudamericana, trabajé en el Amazonas, en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia. Está bien, ¿y? Dice, yo te hice venir, dice, porque quiero hacer una confesión. Digo, mire, pastor, los adventistas no creemos en la confesión auricular, así que no me cuente nada. No, yo te quiero contar. Dice, a mí no me gusta dar estudios bíblicos. Y eso me cayó como un balde de agua fría. Porque que me lo diga cualquier hermano puede ser, pero que me lo diga un pastor ya jubilado y de años. ¿Qué necesidad tenía él de decirme,
que no le gustaba dar estudio bíblico si él ya no tenía cargos en la iglesia, ya no tenía ninguna participación en la iglesia, más que venir, sentarse e irse? Dice, pero en mi corazón brilla el amor a Jesús. Y a mí no me gusta dar estudio bíblico. ¿A vos te gusta dar estudio bíblico? Y sí, a mí me gusta. Bueno, dice, yo te voy a mandar todos los que consiga. Y por semana te voy a mandar entre 1 y 2 personas para que le des estudio bíblico. Pero ¿sabés una cosa? El que yo te mande va derecho al bautismo. Lo único que tenés que hacer es darle el estudio bíblico. Yo dije, ¿cómo? ¿Derechito al bautismo? No. Bien, hermanos, el primer año de mi ministerio bautizamos 87 almas, todas frutos del contacto del pastor Meyer. Él los conseguía y yo los daba. Cuando la asociación vio que yo bautizaba tantas almas, decía, ¿qué le pasa a Rolando? Yo tenía un compañero que sabía conseguir justo a la persona interesada. Así que si usted me dice, a mí no me gusta dar estudios bíblicos, yo le acepto que a usted no le guste dar estudios bíblicos. Pero usted tiene que conseguirse una persona que le guste dar estudios bíblicos. Entonces hay que hacer una pareja misionera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Por qué? Déjenme ir un poquito más allá. Porque Jesús lo pidió. ¿Quiénes? Todos. Todos tenemos que hacer algo para el Señor. No importa su edad, no importa su cultura, no importa su idiosincrasia, no importa absolutamente nada. Usted puede hacer algo por el Señor. ¿Cómo? ¿Pero cuándo? Ahora. ¿Qué método? ¿Qué método vamos a usar? Utilicemos el plan de Dios para esta hora. ¿Y cuál es el plan de Dios para esta hora? Dice el boletín de la Unión Australiana del 15 de agosto del año 1902, Elena de White escribió: ¿por qué no sienten los creyentes una preocupación más profunda y ferviente por los que no están en Cristo? ¿Por qué no se reúnen 2 o 3 para interceder por Dios por la salvación de alguna persona en especial y luego por otra aún? Organícense en nuestra iglesia en grupos para servir. Únanse en diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar al alma de la corrupción del mundo y llevarlas a la pureza salvadora del amor de Cristo. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organicen en pequeños grupos para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en grupos de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Revelen la tolerancia y paciencia que manifestó Cristo y evitando las palabras apresuradas. Usen el talento del habla para edificarse unos a otros en la santísima fe. Trabajen con el mismo amor que Cristo en favor de los que no están en el redil. Olvídense del yo en su esfuerzo por ayudar a otros. Mientras trabajan y oran en el nombre de Cristo, aumentará su número, porque el Salvador dice: si 2 de vosotros se convinieron en la tierra de toda cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos queridos, algo tenemos en claro en la relación del trabajo con la iglesia. Primero tenemos que sembrar. Segundo, tenemos que cosechar. Tercero, tenemos que conservar. Y quiero decirles que como pastor no estoy solo preocupado en sembrar y en cosechar. Ya hace 2 reuniones de ancianos que venimos preocupados por un tema en la iglesia de Morón. Y los ancianos presentes no me van a dejar mentir. Estamos preocupados por los jóvenes de nuestra iglesia. Porque acá hay varias generaciones que no están presentes. ¿Dónde están esos jóvenes?
Estamos preocupados y pronto como iglesia vamos a tener que hacer algo, y muy pronto, por los jóvenes que hoy están, pero no queremos que se vayan. Así que estamos preocupados en sembrar, estamos preocupados en cosechar y estamos preocupados ¿en qué? En conservar. Hermanos queridos, aunque por allí alguien diga, pastor, no utilice la palabra conservar porque pareciera que estuvieras en un frasco, porque hay que conservarlos. Bueno, como quiera que sea, ustedes entienden lo que quiero decir. Hay que permitir que los chicos amen a Jesús y permanezcan en la iglesia. ¿Y cuál es el plan de Dios para esta hora? El tema de los grupos pequeños. No olviden, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro estuvo en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo en la casa de los hermanos? ¿Qué pasa si hay un miembro de la iglesia Morón que lo meten preso por predicar el evangelio? El resto se va a su casa y tranquilo y va a dormir porque no le toca. Hermanos, hay muchas almas aquí en Morón que están esperando que nosotros oremos por ellas. Los otros días en el encuentro que tuvimos aquí a la tarde, pregunté, hermanos, ¿saben cuál es la población de Morón? 280.000 almas. ¿Sabían ustedes eso? 280.000 personas viven en Morón. Díganme ustedes cuántas de esas personas sinceras habría si uno le va a predicar el evangelio y que están buscando, que están deseosos, que están queriendo encontrar la verdad bíblica. Díganme en cuánto. Por lo menos habría un por ciento. ¿Uno? Bueno, ya tenemos 2.800 personas que tenemos que buscar. 2.800 personas en Morón que todavía no saben dónde ir y no saben dónde está la verdad bíblica. ¿Qué estamos haciendo? La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Que pequeños grupos se reúnan por la noche y por la mañana para estudiar la Biblia por ellos mismos, dice Elena de White. Que tengan momentos de oración, que sean fortalecidos, iluminados y santificados por el Espíritu Santo. ¿Qué testimonio tendrían de la adorable relación sentida entre los compañeros de trabajo en estos preciosos momentos mientras buscamos la bendición de Dios? Que cada uno cuente su experiencia en palabras sencillas. Esto es lo que quisiéramos hacer. Y hermanos queridos, esto está en Testimonios para la Iglesia, página 295. El Camino a Cristo, página 73, dice: sufrimos una pérdida cuando descuidamos el privilegio de asociarnos con otros para fortalecernos y darnos ánimo en el servicio de Dios. En nuestra asociación perdemos mucho tiempo por falta de simpatía mutua. El que se encierra en sí mismo no cumple la misión que Dios le ha designado. Y debo decir algo en beneficio de la iglesia de Morón. Como hijo de pastor y como pastor he pasado por muchas iglesias. No se olviden que yo recorro iglesias desde que nací. Desde el sur al norte. Papá fue pastor en muchas iglesias. Y a mí me tocó pastorear las que alguna vez pastoreó él y algunas otras también. Pero solamente Morón tiene una característica que no la he visto en ninguna otra iglesia. Y es la característica de la fraternidad. Esto de que se reúnen grupos, a ver, voy a decir esto tratando de que nadie me malentienda. Esto de irse a pescar,
Si no se rían los pescadores. Esto de irse a pescar y de llevarse con ellos a personas con quien puedan orar, estudiar la Biblia, meditar, es maravilloso. Es maravilloso. Por favor, no se vayan todos los fines de semana a pescar. Esto de juntarse en casas como amigos, esto es maravilloso. Esto no lo he visto en ninguna iglesia, solo en Morón. Pero convengamos que no toda la iglesia hace esto, solamente un grupo. A mí me gustaría que toda la iglesia se memetice en esto. ¿Por qué? Porque los amigos, los compañeros... Hermanos, si usted no tiene 7 amigos en la iglesia, usted está camino a la apostasía. ¿Sabía usted esto? Si usted no tiene 7 personas con quien pueda compartir su amor, su cariño, su comida, sus momentos de esparcimiento, si usted no tiene 7, no estoy haciendo una profecía, por supuesto. Esto que estoy diciendo, que hay que tener grupos de amigos dentro de la iglesia. Y esto es maravilloso. Y lo que nos permite hacer esto son los grupos pequeños que deben ser un estilo de vida dentro de nuestra iglesia. Que no sea solo en forma esporádica, tiene que ser algo permanente, es un estilo de vida, es una forma como vivo, no solo una vez o 2 o 3 veces por año. Debiera ser permanente. ¿Tiene base bíblica, pastor, lo que usted está diciendo? Déjenme ir al caso de Moisés. Él era un hombre de Dios, pero no estaba trabajando como Dios quería. Allí en Éxodo capítulo 18, no lo vamos a leer porque me llevaría mucho tiempo, tengo algunas otras cosas interesantes que mostrarles. Pero Moisés hacía todo, hasta que llegó su suegro y le dijo, no, Moisés, estás haciendo mal, Dios no quiere que trabajes así. ¿Por qué no divides al pueblo en grupos pequeños? Y Moisés lo dividió en 100, en 10, en 5. ¿Y qué pasó? Moisés cambió. ¿Y qué pasó? Comenzó a crecer su liderazgo. Todo fue más fácil porque dividió al pueblo en grupos y delegó tareas. Menos cansador. ¿Y qué pasó cuando Moisés estaba más descansado? Había más líderes, no trabajó solo. Hermanos queridos, mejoró el servicio. Todos hicieron su parte. Porque la iglesia de Dios o la llevamos todos, pero el pastor solo no la puede llevar. Yo no soy un superhombre. Y quiero decirles que hoy hago menos de lo que hacía a los 20. Porque las fuerzas se van agotando y uno necesita más tiempo para reponerse del cansancio que tiene. Y aunque creo que soy bastante joven todavía, ya no tengo la vitalidad de los 20. Y yo necesito que la iglesia sea llevada por todos y no por un grupo reducido. La iglesia es de todos, hermanos, y no es de nadie, es del Señor. El pueblo tuvo paz, dice la Biblia en Éxodo 18:23. Participaban de las decisiones y estaban contentos. El pueblo cambió. Trabajando olvidaron los problemas, porque dice aquel que el que no trabaja da trabajo, ¿o no? Y como yo no quiero más trabajo, o los pongo a trabajar, o si no el trabajo lo voy a tener yo. Pero ¿qué hizo Jesús? Vamos al ejemplo de Jesús. Jesús, dice la Biblia, oró. Después de orar, eligió un grupo pequeño. Después enseñó en ese grupo pequeño.
Después desarrolló amistad con ellos y compañerismo. Después los entrenó a predicar y a curar. Y después realizó milagros en los grupos pequeños. Después los envió a testificar. Y por último evaluó los resultados y continuó estimulándolos para que ellos pudieran seguir la tarea. ¿Qué pasó en la Iglesia Apostólica? Hechos capítulo 5, versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Qué dice? Por la iglesia, por las casas. Van apareciendo. ¿Alguno tiene algún? ¿Se ve su casa por ahí? La próxima vez que haga este PowerPoint voy a ir a sacar la fachada de la casa a ustedes. Y la voy a poner ahí. No se me ocurrió, ahora se me está ocurriendo. Por la iglesia tendría que haber puesto la iglesia de Morón acá, ¿no? Y por la casa, la fachada de las casas de ustedes. Y la mía, por supuesto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó en el primer siglo? Dice Romanos 12, 2 al 5, saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su... Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en su casa. Interesante. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hermanos queridos, el Pentecostés, la lluvia del Espíritu Santo no cayó en una iglesia. ¿Cayó dónde? En una casa. En una casa. Sigo. Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde se hicieron los primeros bautismos de la iglesia? Dice Hechos 16:33, dice, allí lamentablemente no se ve, el carcelero de Filipos se bautizó ¿dónde? ¿Dónde se bautizó el carcelero de Filipos? ¿En una iglesia? ¿En una casa? No, en una cárcel. Perfecto. Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48, en la casa de Cornelio hubo varios bautismos también. ¿Qué pasaba con los valdenses, ya más cerca a nosotros? Bueno, los valdenses eran consagrados a Dios, habían consagrado su vida al Señor. La iglesia de los valdenses se asemejaba a la iglesia de los primeros tiempos apostólicos. Los mismos salían de dos en dos, como Jesús los había mandado. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Hicieron honor a su solemne responsabilidad de hacer que la luz se iluminara en todos los valles y en todas las ciudades, especialmente en Roma y en Italia. Estaban unidos por la fe y el compañerismo. Oraban, alababan a Dios, enseñaban la Biblia. ¿Qué pasó con los pioneros de la iglesia adventista? El primer grupo selecto de la iglesia, el primer grupo se desalentó. Ustedes saben que cuando llegó el chasco en 1844 hubo 3 grupos de personas. Un grupo, ¿qué pasó? Abandonó la fe, abandonó la iglesia, abandonó a Dios, abandonó a Cristo
y se perdieron en el mundo y nunca más quisieron saber nada con la Biblia. El segundo grupo siguió poniendo fechas y de allí surgen los testigos de Jehová. Del chasco de 1844, también surgen de ese grupo que siguió poniendo fechas. Pero otro grupo chiquitito empezó a estudiar la Biblia y a ver dónde se habían equivocado. Y de allí surgió Irán Epson, Jaime White, Elena de White y tantos otros que formaron el primer núcleo de lo que luego sería no el movimiento adventista, sino la iglesia adventista, que tomaría su primer nombre en el año 1860. Y dice la historia de la iglesia, dice en Rock Hill, Connecticut, del 20 al 24 de abril, en la casa de Alberto Belden, en Valley, Nueva York, el 18 de agosto, en el galpón de la casa de David Arnolds. El pastor Gibbons, en Nueva York, el 27 al 28 de agosto, en el granero de la casa de Irán Epson. Si nosotros seguimos la historia de la iglesia, cuando la iglesia adventista comenzó, las primeras reuniones se hacían ¿dónde? En la casa. ¿Cuál es la solución para nosotros hoy? Los grupos pequeños. Si en el Antiguo Testamento se comenzó en las casas, si Jesús comenzó con un grupo pequeño, si los primeros cristianos se reunían en grupos pequeños, si los pioneros de la iglesia se reunían en grupos pequeños, ¿por qué hoy nosotros no nos reunimos en grupos pequeños? ¿Por qué? ¿No será que nos invade ese espíritu laodicense que dice yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada? Y hemos perdido, no como individuo, hemos perdido como iglesia la visión. Hermanos queridos, ese grupo pequeño debiera ser un estilo de vida. Vuelvo al principio, a la gran comisión. Por tanto, mientras van, haced discípulos a todas las etnias de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, el ministerio de la iglesia en la actualidad. Acompáñenme a este pequeño gráfico. La iglesia predica la palabra a través de la predicación, la radio, la televisión, el evangelismo público, el colportaje. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es proclamación de la palabra, la iglesia lo hace. Veamos el segundo cuadro, servicio cristiano. ¿Qué hace la iglesia en el servicio cristiano? Trabajos por la salud, la educación, la asistencia social, ADRA, otros. ¿Y podemos decir que la iglesia trabaja en el segundo punto? Sí. ¿Qué pasa en el tercero? Que es el compañerismo. De paso, ahí no se lee, pero ahí dice compañerismo. ¿Qué pasa en el compañerismo? No hay nada. Si nos ponemos la mano en el corazón, vamos a darnos cuenta que nosotros nos conocemos y nos saludamos, y en el mejor de los casos le decimos a la otra persona el nombre. Porque cuando no nos acordamos el nombre, decimos, ¿cómo anda, hermanos? ¿Bien? Dios lo bendiga, hermana, Porque no nos acordamos el nombre. O sea, compañeros no somos. ¿Sí? ¿Me siguen? Y en el peor de los casos, por ahí pasan de nosotros en la calle y no nos damos cuenta que es un hermano de iglesia, porque no lo registramos. Miren lo que pasa en la iglesia en una gran mayoría de las veces. El amor y el compañerismo en la iglesia. Ese recuadro que está allí es la iglesia.
Ahí entró Claudia. Perdón, Claudia, te voy a nombrar porque fuiste una de las últimas en bautizarte. Ahí está Claudia. Y Claudia, que conoció la verdad a través de la Biblia, entra a la iglesia. Y en la iglesia están aquellos que les gusta la música, el bombo, el piano, la percusión, todo lo que es alegría y música. Pero Claudia no sabe tocar ningún instrumento, así que Claudia en ese grupo no va. Así que Claudia trata de buscar el coro de la iglesia. No sabe tocar ningún instrumento, pero están los que cantan. Y cantan lindo, y cantan en distintas voces, pero Claudia no sabe cantar. Así que Claudia tampoco está en ese grupo. Así que se va y trata de aquellos que le gusta hacer deporte. A ver. Bueno, no sé si me quedé sin señal. Ahí está. Gracias porque me están ayudando de atrás. Me quedé sin señal. Está un paso antes, Hernando. El paso antes, bueno, sigamos un poquito más. Más. Un poquito más. Ahí está la iglesia. Claudia que entra. Se van los que tocan instrumentos, no. Van los que coro tampoco. Acá está. Los que hacen deporte. Pero resulta que Claudia tiene algún problemita de salud que no puede caminar muy bien, entonces no puede hacer deporte. En ese grupo tampoco va. Entonces se va a otro grupo. Y el próximo es aquellos que se juntan para estudiar la Biblia. Pero resulta que Claudia, como es nuevita, esto de Daniel 2 y Daniel de no sé cuánto, y yo no entiendo, y como no explican mucho, no se entiende y no forma parte de ese grupo selecto. Ahí está. Sí, ya está. Están los líderes de la iglesia, los que administran. No, en ese grupo no, Claudia no, porque recién entra, ¿no? ¿Cómo Claudia va a estar en los que administran la iglesia? No, ella tiene que aprender muchas cosas. ¿Y saben qué? Tenemos problema de señal, Hernando. Uno más. Finalmente, Claudia se termina yendo de la iglesia. Porque no encuentra un grupo en el cual asociarse y sentirse feliz y plena. Perdón, Claudia, que uso tu nombre, pero... ¿Se entiende esto? Y hermanos queridos, el ministerio completo consiste en la proclamación de la palabra, del servicio, del compañerismo. Hermanos, si nosotros no entendemos esto, vamos a sufrir muchísimo. Por la puerta trasera de la iglesia se nos van a ir, no aquellos que apostatan porque no creen en la Biblia, sino porque nos sienten en la iglesia el amor cristiano que va a reinar en el cielo. En otras cosas hablamos de palabras, pero ¿y de hechos? ¿Y los hechos? Y que no le agarre una persona que es tana. Perdón los tanos, porque los tanos somos reafectivos. Sí, perdón, somos así, ¿o no? A ver los tanos, ayúdenme. Somos reafectivos. Y que no sentimos afecto, y no nos sentimos queridos, no nos sentimos parte del grupo, y yo estoy de más acá. Por más que la verdad sea la verdad más hermosa que exista. Sigamos una diapositiva más. Gracias, Ezequiel. ¿Cuál es la solución? Los grupos pequeños.
Porque en la iglesia podemos la adoración, podemos hacer todo, pero en los grupos pequeños somos menos, no nos conocemos más, no nos llegamos a conocer todos, ¿no es cierto? Los grupos pequeños. Ese debe ser nuestro estilo de vida. En la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, perseveraban unánimes en el templo y en las casas, desarrollaban amistad, alababan al Señor. ¿Qué se hace en un grupo pequeño? Se canta, se ora y se fortalece la amistad. Se estudia la Biblia. Los 4 pilares del grupo pequeño. Yo me temo, hermanos, y no quiero ser trágico. Yo creo que para la segunda venida de Jesús falta muy poco tiempo. Pero antes de la segunda venida de Cristo tendrá que venir la persecución. Tendrán que venir los momentos difíciles que como iglesia tendremos que pasar. Donde el primero que desaparezca, ¿quién es? El pastor. Y después, los líderes de la iglesia, los ancianos. Y después, como la diáspora, ¿no? El esparcimiento. ¿Y dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar? En las casas los unos con los otros. Ya la iglesia, esto lo tomarán otros grupos, esto no podremos volver más. Y nos tendremos que sostener los unos a los otros. ¿Dónde? En la casa. Sin Biblias, porque no habrá Biblias. Todo lo que almacenamos en la cabeza, todo lo que estudiamos en la lección de la escuela sabática, todo lo que pudimos leer en nuestros cultos devocionales, todo lo que pudimos hacer en bien de nuestro conocimiento de la verdad, lo sacaremos a luz y el Espíritu Santo lo traerá a nuestra cabeza para poder ayudarnos los unos a los otros en los momentos de crisis. Pero si no aprendemos hoy, hermanos, entiendo que estaremos en momentos muy difíciles el día de mañana. Yo creo que el plan de Dios para esta hora son los grupos pequeños. Es cierto, no crean que va a ser una modalidad de este año, que vamos a cerrar la iglesia varias veces el sábado para tener grupos pequeños. No es esa la idea. La idea es que si esto nos gusta y esto realmente produjo que alguna persona conociera a Jesús, lo hagamos a la tarde, a la noche, o a media mañana, o a la hora que usted quiera, reunirnos como vecinos, amigos, compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para estudiar la Biblia, para orar, para estudiar la Biblia. Hermanos, qué bendición que tenemos ahora que tenemos un tiempo de libertad. Qué bendición tenemos ahora que tenemos un momento especial. Tenemos el grupo pequeño. Si una persona, y era la próxima diapositiva, pero se las cuento, entra Claudia a la iglesia, o entra Mark tomó la decisión de bautizarse el 9. Gracias, ese. Mark entró a la iglesia, a ver si logro ir a la diapositiva que tenía. No. Mark entra a la iglesia y busca un grupo, pero es medio deportista Mark, entonces va y con los que hacen deporte, o encuentra en la iglesia algún grupo al que él puede insertarse, donde tiene sus grupos de amigos, sus grupos de compañeros, sus grupos de afinidad. Qué distinto sería. Finalmente se quedan en la iglesia. Se quedan en la iglesia. Voy a contar un incidente. Cuando llegué de pastor a Lomas de Zamora, lo primero que hice en Lomas de Zamora como pastor fue un sepelio. Lo mismo que pasó en Libertad este año. Pero el año pasado. Como
como el sepelio que hacía en Loma de Zamora era muy llegado a mi corazón, porque la que había fallecido era un tío mío, un tío no adventista, pero como no era ni católico ni nada, me dijo mi mamá: Señor Rolando, ¿y por qué no le haces el servicio fúnebre vos al tío? Así que me preparé y le hice el servicio fúnebre a mi tío. Pero mi tío era un hombre muy deplorable, porque le quemaba la ropa, le mojaba la ropa a mi tía para que no vaya a la iglesia, le rompía la Biblia, desastres le hizo, la hizo sufrir muchísimo. Ahora cuando yo llego, le tenía que hacer el servicio fúnebre. Y me dice mi mamá: ¿por qué no aprovechás y le ofreces estudio bíblico a la tía? Porque la tía quiere bautizarse. Me contó la historia y entonces le dije: tía, después que lo enterramos, todo prolijito, tía, ¿qué te parece si estudiamos la Biblia aquí en adelante como vos te gusta? Sí, querido, sí, querido. Empezamos a estudiar la Biblia. 3 meses la tía estaba lista para el bautismo. Y lo más interesante del caso era el tema de las joyas. Mi tía era muy pituca, muy coqueta, muy coqueta. Ella se colgaba todo lo que se ponía y lo que le regalaban también, todo. Se pintarrajeaba como la mejor. Y resulta que estudiamos acerca de las joyas, estudiamos acerca de las pinturas, estudiamos todo eso que ustedes ya saben que estudiamos. Y dice: querido, yo me tengo que sacar todo esto por Jesús, pero yo me saco todo, vos no te hagas problemas, yo quiero seguir a Jesús. Y mientras se sacaba todo lo que tenía, lo ponía arriba de la mesa. Y me dice: Rolando, pero estas cosas que me saqué, no me gustaría tirarlas porque este fue el regalo de fulano de tal, No, tía, guardalas tranquila, no te hagas problemas, guardalas en un rincón y listo. Terminó el estudio, todo bien, llegó el momento del bautismo. Le digo: tía, ¿querés bautizarte? Tengo un bautismo el próximo sábado y dentro de un mes tengo un bautismo. No, querido, yo me quiero bautizar ahora. Bien, perfecto. ¿Y cómo me tengo que ir vestida? Le digo: tía, ponete todo lo más lindo que tengas. Hermanos, cuando yo la vi entrar a la iglesia me quería morir. Lo había entendido. Se había sacado todo. No, tenía mucho más de lo que alguna vez le vi. Pero había un grupo de 4 mujeres en la iglesia de Lomas, que las puedo nombrar con nombre y apellido, que la agarraron, la abrazaron, la contuvieron, la apoyaron y de a poquito le fueron sacando todo eso que ustedes ya saben. 4 mujeres extraordinarias de un grupo de escuela sabática. Le dije: miren, acá les dejo a mi tía. Y la puse una clase de escuela sabática. Y hermanos queridos, en esa clase de escuela sabática donde estaban estas 4 mujeres, formaron ese grupo pequeño donde mi tía la semana pasada dejó de estar porque falleció. Si no hubiese estado ese grupo pequeño, mi tía se hubiese ido de la iglesia. Y no porque no amaba a Jesús, no porque no entendía la Biblia, sino porque ella necesitaba de los afectos, del cariño, del cuidado. Y aunque ninguno de nosotros quiera creer que necesita, todos necesitamos los unos de los otros. Todos. Dios no nos hizo, Dios no nos creó solitarios. Nos creó para vivir ¿en qué? En pareja. Por lo menos en pareja. Bueno, el que no tiene pareja no, ese es tema de otro momento. Pero Dios nos hizo para vivir en comunidad, en familia. En la familia, y si la familia de sangre no responde, la que tiene que responder es la familia ¿de qué? De la iglesia.
Y eso no puede fallar. Puede fallar la familia de sangre, sí, pero no puede fallar la iglesia. La iglesia tiene que tener el plan de Dios en la sangre de la iglesia. Y hermanos queridos, déjenme decirles, aquí está lo que quería mostrarles, ¿ya? Cómo las distintas personas, por las distintas puertas que tiene la iglesia, entran y se quedan en los grupos que hay en la iglesia. Y si no hay grupos, hay que formarlos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay que crear cosas nuevas. ¿Para qué? Para que todos nos quedemos dentro de la iglesia y esperemos al Señor Jesús venir en gloria. Hermanos queridos, creo que ustedes me entendieron cuál es el mensaje del sábado que viene. ¿Está bien? El sábado que viene, ¿dónde nos vamos a reunir? No me digan en la iglesia. ¿Dónde nos vamos a reunir? En casa. En la casa. Invitemos. Miren, les propongo un plan. ¿Qué les parece si ahora en la mesa, antes de servirnos los alimentos, le pedimos al Señor que durante esta semana el Señor nos permita entrar en contacto con alguna persona que tiene problemas? Y si no los tiene, que Él los cree. ¿Está bien? Que el Señor le mande problemas. Oremos, hermanos. ¿Saben cómo yo oro? Dice, Señor, tócalo. Tócalo de alguna manera, porque si tú no lo tocas, yo no le puedo hablar. Ahora, cuando esa persona venga a usted y le dice, ¿sabe el problema que tengo? Dice, vení, vamos a orar. Y te quiero invitar el sábado, vamos a hacer en casa un grupo de vecinos, vamos a juntarnos a orar. Yo quiero invitarte, te voy a buscar y pasamos juntos. Y lo lleva el sábado que viene a su casa. No a la iglesia. ¿A dónde lo va a llevar? A su casa. Pero usted tiene que orar por personas, por los que tienen problemas, y si no los tienen, que el Señor se los dé. ¿Para qué? Para invitarlos a conocer a Jesús. Porque la única solución de nuestros problemas es el Señor Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos colme bendiciones. Y estoy seguro que esta semana va a ser una semana rica en contactos de gente que puedo invitar a casa para hablarles del amor a Jesús. Dios nos bendiga.